como hemos sido viendo las últimas semanas, hemos estado en el Evangelio de Lucas y viendo cómo el Evangelio de Lucas vino a traer el mensaje del reino, un mensaje que vino a impactar nuestras vidas, un mensaje que vino a confrontar nuestras ideas. Y semanas anteriores, Pablo nos estuvo hablando acerca de una sanación que se llevó a cabo en el día de reposo, un día los cuales los judíos los tenían con normas a seguir y si bien la ley habla de guardar este día de reposo, los judíos incluso y los fariseos habían creado normas más allá de esto y lo habían interpretado a su forma. Decían cuántos pasos podías llegar a tener cuántos pasos podías llegar a dar ese día, si podías o no rescatar un buey que se había caído de un pozo. Ellos habían convertido el día de reposo en un día lleno de normas, lleno de reglas, lleno de religiosidad. Y esto era en lo que se había convertido. Por ende, cuando Jesús sana a esta mujer de la que Pablo nos habló en el día de reposo, esto creó en ellos un disgusto evidente y creó en ellos un enojo y sucedió una confrontación con Jesús. Ahora, esa no fue la única confrontación que había pasado con respecto al día de reposo. Todo esto era ya la cuarta vez que iba a suceder algo en el día de reposo. Ya habían habido otras ocasiones en las que había habido un conflicto alrededor de este día y alrededor que había hecho algo Jesús o los discípulos en el día de reposo y lo cual los fariseos les enojaba, les molestaba y no estaban de acuerdo con. Teniendo esto en mente, quiero que puedas buscar Lucas 14, versículos del 1 al 6, es donde vamos a estar leyendo el pasaje de hoy y es donde por medio de su palabra Dios nos va a estar hablando esta mañana. Si no tienes Biblia, los versículos van a estar apareciendo atrás de mí en la pantalla. Acompáñame a leer, dice, y aconteció que en un día de reposo, Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos. Otras versiones mencionan que el fariseo invitó a Jesús a comer a su casa. Y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y allí, frente a él, estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de ustedes si se le cae un hijo o un buey en un hoyo hoy en día de reposo, no lo saque inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Quiero darte la idea central y de aquí nos vamos a ir desenvolviendo por el resto de la prédica. Si estás tomando apuntes, anota. El mensaje del reino va a quebrar nuestra religiosidad las veces que sean necesarias, mostrándonos nuestra necesidad de Cristo. Te lo repito, el mensaje del reino va a quebrar nuestra religiosidad las veces que sean necesarias, mostrándonos nuestra necesidad de Cristo. Si algo que vemos en la historia es que, de nueva cuenta, Jesús va a hacer un milagro en el día de reposo, va a hacer una sanación en el día de reposo. Ahora hay algo en particular con esta vez. A diferencia de las veces anteriores en las cuales en la primera Jesús estaba en la sinagoga y estaba el hombre enfermo, en la segunda Jesús va y de nuevo a la sinagoga a predicar en la sinagoga y estaba la mujer a la puerta de la sinagoga para ser sanada. Esta vez sucede algo y es que dice que el principal de los fariseos lo invita a comer a su casa. En esta versión dice que él entró a comer. Estas cenas no eran cenas cualquiera, las cenas que sucedían luego del servicio de la sinagoga eran cenas importantes. Todo se preparaba un día anterior porque era el día de reposo, de modo que tenían que tener todos los alimentos listos ese día para solo comer y no tener que ponerse a trabajar. Y esa es esta cena a la que Jesús es invitado. Ahora, nos puede llegar a llamar la atención el hecho de que, ¿por qué si anteriormente vemos a los fariseos tratando de acusar a Jesús y buscando formas en la que él pudiera caer o en la que ellos pudieran acusarlo o señalarlo, esta vez lo invitan? Y es que no significa que los fariseos habían hecho las paces con Jesús. La acusación seguía y el conflicto seguía. Creo que ahora los fariseos querían ser un poco más diplomáticos y querían hacer la cosa un poco más tranquila y de alguna manera con un propósito diferente. Vemos en el versículo 1 que dice que entró para comer en la casa de uno de los principales de los fariseos y dice que ellos lo estaban observando cuidadosamente. Cuando dice observando cuidadosamente, está hablando de acechar. Está hablando de que ellos estaban esperando el momento exacto, el momento preciso para ver qué hacía Jesús, para ver de qué forma Jesús hacía algo que iba en contra de las normas y los preceptos que ellos tenían. Estaban aguardando el momento. Lo primero que vamos a ver es que el mensaje del reino nos incomoda. Ese es el primer punto de esta tarde. El mensaje del reino nos va a incomodar.
Y era lo que estaba pasando con los fariseos. La razón por la que los fariseos estaban tan empeñados en hacer que Jesús se equivocara en alguna de sus normas, en alguno de sus preceptos, sino de la ley, sino de las cosas que ellos habían creado, de las cosas que ellos habían dicho, esto es lo que hay que hacer para adorar a Dios. La manera en la que ellos habían interpretado la ley. Ellos estaban viendo en qué momento Jesús no lo hacía. La razón por la que esto estaba pasando es porque Jesús estaba incomodando su religiosidad. Ellos sabían el obrar de Jesús y las cosas que Jesús hacía, todas las cosas que Jesús hacía, incomodaban a los fariseos. Desde con quién se juntaba, hasta cuándo hacía los milagros, hasta cómo los hacía. No había algo el mensaje del reino, no había algo del obrar de Jesús que no incomodara a ellos. Sin irnos más lejos y para darte un ejemplo, uno de los discípulos de Jesús era Mateo, un cobrador de impuesto, alguien rechazado por la sociedad de aquel entonces, alguien rechazado por los fariseos, alguien rechazado por los judíos. Y era uno de los discípulos de Cristo. Entonces, la realidad es que los fariseos veían a Jesús como un enemigo, lo veían como una amenaza, porque Jesús lo que hacía una y otra vez era desafiar su religiosidad. Los fariseos veían a Jesús como un enemigo porque veían en él a alguien que estaba rompiendo con todas aquellas normas religiosas de las que tanto ellos se enorgullecían y por las cuales ellos se creían superiores. Ese era su bien más preciado, ese era el celo que ellos tenían, era hacia esas normas, hacia lo que eso les daba a ellos, a cómo ellos se enorgullecían por cumplir cada una de esas cosas cuando les convenía. Y es lo que vamos a ver más adelante. Era tan grande su incomodidad que no quedaban con que estaban molestos, no quedaban con que, bueno, si a ti te incomoda a alguien, lo evidente sería lo mejor alejarte de esa persona o tratar de no frecuentarla tanto. Pero ellos no, ellos llegan al punto de invitarlo a comer a su casa para acecharlo, para buscar en qué se equivocaba. En la primera vez que Jesús sana en el día de reposo, Lucas 6:11, no lo tienes que buscar, lo voy a leer, dice que luego de que Jesús hizo el milagro, ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Su incomodidad llegó a un punto en que ellos tenían que ver la forma de verlo caer. Ellos tenían que ver la forma en la que él se equivocara, en la que pudieran acusarlo. Y lo invitan a cenar para su conveniencia. Lo invitan a cenar porque esa era la estrategia de ellos para ver qué podía llegar a hacer con Jesús. Ahora, durante estas últimas semanas hemos visto cómo vez tras vez vemos confrontaciones con los fariseos. Un pasaje muy similar lo trató Pablo hace 2 semanas atrás. Y hoy volvemos a ver algo muy parecido. La pregunta es que si en estas semanas que hemos estado viendo esto, seguimos viendo el ejemplo de los fariseos como algo lejano a nosotros. Tal vez pueda ser que lo sigamos viendo como algo que no está pasando en nuestras vidas. Porque nos gusta vernos como los buenos de la historia. Pero la realidad es que somos más semejantes a los fariseos y a la actitud que ellos tenían, creemos. Así como los fariseos tenían todas estas normas religiosas. Y en esas normas que ellos tenían, ellos decían amar a Dios y que esas normas eran por medio de lo cual ellos adoraban a Dios. Pero la realidad es que ellos solo se estaban adorando a ellos mismos. La religiosidad no hace más que mostrar que aquel a quien realmente amas es a ti mismo. Y eso es lo que develaba la religiosidad de los fariseos. El centro de su adoración era en ellos mismos y aquello lo que ellos más amaban era en ellos mismos, no Dios. Y es similar a nosotros y a nuestras vidas. Te mencionaba ahorita que los fariseos invitaban a Jesús a comer y ellos sabían por qué lo hacían. Había un plan con maña detrás. A ellos era para su conveniencia. Sabes, ahorita estaba hablando con Bay antes de empezar y a mí me hacía ver algo. Y es que así como los fariseos estaban trayendo a Jesús y lo invitaban a comer y tenían este plan con maña y lo hacían para su conveniencia, la realidad es que tú y yo hacemos lo mismo. De igual manera nosotros llegamos a invitar a Jesús y quiero hacer es invitar a Jesús como si Él necesitara una invitación para irrumpir en nuestras vidas. Al mismo tiempo lo vemos como si fuera un plus. ¿Qué me puedes dar? ¿Cómo me conviene saber de ti? ¿Por qué me conviene seguir estas normas que me marca la iglesia? ¿Por qué me conviene esto? Y ver qué podemos sacar. Y así como los fariseos en esa cena estaban haciendo esto, nosotros solemos hacer lo mismo. Así como los fariseos tenían estas normas y estos estándares, tú y yo también fijamos normas y estándares para nuestra vida cristiana y se la queremos imponer a otras personas.
Es que yo sirvo 3 días, 3 veces al mes. Solo descanso uno. De hecho, estoy en 2 ministerios, para que en la rotación así nada más descanse uno y el resto del mes estoy sirviendo. No entiendo cómo esa persona nada más sirve una vez al mes. Somos prontos para eso. Somos prontos para colocarnos por encima por normas y preceptos que nosotros mismos nos creamos y criticamos a aquel que no es o hace como nosotros. Tendemos a acostumbrarnos a esto de venir y reunirnos como iglesia y creer que de esto se trata, de normas a seguir, de pasos a dar, de un checklist que hay que cumplir. Pero eso no es más que religiosidad. Y esa religiosidad es la que nos hace creer que al hacer cosas para Dios lo estamos adorando a Él. Pero la realidad es que solo nos estamos adorando a nosotros mismos. Todas aquellas cosas que crees que haces y que Dios necesita que hagas esto y yo hago esto para Dios, en realidad lo haces para ti. Porque muchas veces son cosas que nada tienen que ver con verdades bíblicas, que nada tienen que ver con el mensaje del reino. Al igual que los fariseos somos prontos para criticar a estas personas, en vez de ser prontos en ser empáticos y mostrar amor y compasión. Al igual que los fariseos, no hacemos más que ponernos primeros a nosotros y los estándares que tenemos por encima del amor y la compasión que deberíamos mostrar a todos. ¿Es como somos semejantes a ellos? ¿Es como muchas veces caemos y nos colocamos en este lado de la mesa? Es como en realidad es un ejemplo lejos de nosotros. La religiosidad tiene un Dios y somos nosotros mismos. Y el único fruto que produce es orgullo y arrogancia. Mientras que el mensaje del reino adora al único Dios verdadero y está marcado por el amor y la compasión. La religiosidad tiene un Dios y somos nosotros mismos. El mensaje del reino adora al único Dios y está marcado por el amor y la compasión. Acompáñame al versículo 2 y vamos a dar lectura de ahí en adelante. Dice, y allí, frente a él, estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él tomando al hombre de la mano lo sanó y lo despidió. El siguiente punto, el segundo punto, es este. El mensaje del reino está marcado por el amor y la compasión. El mensaje del reino está marcado por el amor y la compasión. Jesús está mostrando amor y compasión al desafiar a los fariseos. Hemos visto que esta no es la primera vez. De hecho, esta es la última vez que esto va a pasar en cuanto al día de reposo, pero no es la última confrontación tampoco que Jesús va a tener con los fariseos. Pero vez tras vez vemos que Jesús no deja de hacerlo. Jesús no deja de confrontarlos. Jesús no deja de tener conversaciones con ellos. Jesús aceptó una invitación a comer a la casa de uno de ellos, aún sabiendo que precisamente no eran personas que eran agradables, que no eran de la estima de Jesús, que ellos no estimaban a Jesús, es lo que quiero decir. A pesar de esto, Jesús acepta la invitación. Jesús va a comer a la casa y Jesús vuelve a confrontarlos. Y Jesús en esta confrontación no estaba haciendo más que mostrarle amor y compasión al una vez más confrontarlos. Una vez más confrontarlos con su religiosidad. Una vez más confrontarlos con su pecado. No vemos solo amor y compasión al ver a Jesús sanando a este hombre. Ahí vemos obviamente amor y compasión al Jesús sanar a este necesitado. Pero vemos amor y compasión a Jesús seguir hablando el mensaje del reino a necios. También eso somos nosotros. Este hombre hidrópico, la enfermedad es una enfermedad de hinchazón, retienes líquidos, te inflamas todo el cuerpo y puede ser por el riñón o por algún problema en el corazón. Pero algo de esta enfermedad es que para los fariseos eso tenía que ver con una maldición generacional, con un pecado que tenían, que estaba mal con Dios. Había algo malo detrás de esta persona para que tuviera esa enfermedad. Y esta persona es la que Jesús tiene enfrente. No sabemos si no podemos afirmar que esta persona fue plantada allí por los fariseos para ver qué hacía Jesús. Puede ser que sí, puede ser que
también esta persona, como era costumbre en aquel entonces, irrumpió en la casa y se metió porque vio que estaban comiendo y no era como que las casas tenían multilock en ese entonces como para que nadie entrara. Esta persona estaba allí y es lo que sabemos. Estaba enfrente de Jesús. Y Jesús le hace la pregunta a los fariseos. ¿Es lícito o no sanar en el día de reposo? Ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque en esta confrontación de Jesús ellos sabían que sí. Ellos decían que sí era lícito, que sí se podía, sí puede sanar en el día de reposo. Ellos estaban contradiciendo las normas que ellos habían hecho. Y si decían que no, no tenían ninguna base en cuanto a la ley para decir que no. No había respuesta. No había forma en la que dijeran sí o no. Jesús lo sabía. Y esta pregunta no está haciendo más que cuestionarlos, que confrontarlos. Que ellos se dieran cuenta ante su silencio de su religiosidad, de su hipocresía, de su pecado. Pero Jesús muestra el amor y compasión al sanar a este hombre y al confrontarlos nuevamente a ellos. Ahora, ¿con quién te identificas de estos dos esta mañana? Puede ser que te estés identificando con el religioso. Puede ser que te estés identificando como alguien que verdaderamente al día de hoy sigue confiando más en sus obras, en lo que hago, en quién soy, en lo que tengo y lo que poseo, que en Dios, que en Cristo. Y es una vez más Cristo recordándote que esto nunca se va a tratar de ti ni de mí. Esto se trata de Cristo y de la gloria de Dios. Pero ¿con quién te identificas? ¿Te identificas con el religioso cristianoide que empieza a poner normas a las demás personas de cómo debe comportarse un cristiano, pero que en realidad la Biblia no dice nada acerca de eso? Que en realidad son normas que tú te creaste. Y criticas a aquel que se viste diferente a ti para venir los domingos a la iglesia, o al que tiene tatuajes o piercing, o al que tiene el cabello largo. O al revés, criticas al que no se viste así, porque entonces de seguro es un conservador que no ha entendido libertad en Cristo. ¿Quién eres? ¿En qué estás confiando? A lo mejor te identificas con el hombre en necesidad. Con este hombre que sabía que probablemente para él ya no quedaba en esperanza y que lo que seguía después de eso era morirse de esto. Y ahí estaba, sentado frente a Jesús, sin saber qué iba a pasar, y es sanado. Te puedes a lo mejor estar sintiendo como esta persona. Puedes sentir que a lo mejor ya no tienes esperanza, que ya no tienes remedio, que tu vida ya es un lío y que no hay quien lo repare. Así como Jesús mostró amor y compasión a este hombre al sanarlo, Jesús muestra amor y compasión a nuestras vidas al presentarnos el Evangelio, al mostrarnos el mensaje del reino, a mostrarnos que la esperanza está en Él y que tenemos la necesidad de creer en el Salvador, que es Él, que es por medio de Cristo, no por medio de lo que tú hagas, no por medio de quién eres, es por medio de Cristo que somos reconciliados con el Creador. Y podemos cumplir el propósito de glorificarle a Él, de deleitarnos en Él, pero nunca ha sido y nunca va a ser por ti. Si sientes que no te puedes acercar a Él porque eres ya demasiado malo, déjame decirte algo. Sí, somos todo lo malo que podemos ser. Pero por eso fue que vino Cristo. Y por eso es que el mensaje del reino de amor y compasión vuelve a presentarse a tu vida una vez más. Porque así como vez tras vez los fariseos escuchaban este mensaje, vez tras vez estamos escuchando este mensaje domingo a domingo. Y si lo estamos escuchando una y otra vez, estoy seguro de que es que el Espíritu Santo quiere hablarnos algo como iglesia. Y eso es que podamos dejar de confiar en nosotros y podamos voltear a verle únicamente a Él. La compasión que Jesús muestra a los fariseos y al enfermo es la misma compasión que tú y yo estamos llamados a mostrar a las demás personas, tanto aquellas personas necesitadas de Cristo y que son conscientes de su necesidad, como aquellas personas que a pesar de que 1000 veces les ha dicho de, hey, estás regando. Aquellas personas que lo que hacen es mostrar necesidad, aún a esas personas, a todos. Estamos llamados a mostrar el amor y la compasión de Cristo. Eso que recibimos de Él es lo que estamos llamados a mostrar.
El mensaje que del reino nos expone ante lo que en verdad somos. Pecadores necesitados del amor, la gracia y la compasión de Dios. El mensaje del reino nos expone ante lo que en verdad somos. Pecadores necesitados del amor, la gracia y la compasión de Dios. Y el último punto es, el mensaje del reino nos expone ante lo que en verdad somos. Versículos 5 al 6. Y a ellos les dijo, ¿a quién de ustedes si se le queda un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo, no le saque inmediatamente? No le pudieron responder a esto. Jesús no está haciendo más que con estas preguntas exponerlos ante su hipocresía y ante su pecado. En la norma de ellos venían estas cosas, no podían hacer esto. Jesús les dice, si eso pasa, ¿acaso alguno de ustedes no iría corriendo a hacerlo? ¿No iría a sacar al buey? ¿No iría a sacar a su hijo si se cae en un pozo? De nuevo no podían responder. Si decían que sí, contradecían sus normas. Si decían que no, estaban también contradiciéndose ellos mismos. Estaban siendo personas sin corazón. Jesús los está confrontando con quienes son ellos en verdad. Jesús los está confrontando con su pecado. No había forma, se quedaron sin palabras. Y quiero dejarte picado para el domingo que viene. Porque si bien el pasaje termina aquí, el del día de hoy, en que ellos no pudieron responder, la semana que viene Jesús le va a enseñar una lección de humildad a ellos a través de una parábola. Y créeme que se va poniendo mejor. Y créeme que si estos últimos mensajes han sido duros, espérate a que lleguemos a la parte final del capítulo 14 y predica, vaya, así que aguas. Pero este es el preámbulo de lo que Jesús está haciendo. Porque Jesús no está haciendo más que quebrarlos y que romperlos, mostrándoles su hipocresía y su pecado. Y es lo mismo que hace con nosotros día con día. No hay forma en la que abras tu Biblia y no veas tu condición de pecador y lo necesitado que estamos de Cristo. El mensaje del reino nos expone continuamente ante la necesidad que tenemos de Él. Estés siendo religioso o no, seas creyente o no seas creyente, todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos del único que puede restaurar nuestra relación con Dios y cumplir el propósito para el cual fuimos creados, de glorificarle a Él, al deleitarnos en Él. Es fácil ser religioso, porque el pecado siempre te va a llevar a adorarte a ti mismo. Pero no es eso lo que estamos llamados. Estamos llamados a estar conscientes de nuestra necesidad, aunque nos incomode. Aunque incomode escuchar que somos basura. Y sí lo somos, pero con la esperanza del Salvador, con la esperanza de que en Él somos hechos nuevos. Necesitamos de Cristo. El mensaje del reino nos va a quebrar porque primero nos va a incomodar. Y nos va a incomodar porque nos va a mostrar quiénes somos, lo que hay en nuestros corazones. Y ante eso no va a quedar nada más que quebrarnos ante Él, confiando en su obra, confiando en su amor y compasión a nuestras vidas. El mensaje del reino nos va a quebrar porque nos va a incomodar, nos va a mostrar quiénes somos. Y ante eso no vamos a poder hacer más que quebrarnos ante Él, reconociendo que lo necesitamos. Quiero terminar haciéndote una pregunta, y es la misma que hice en el segundo punto. ¿Con quién te estás identificando? ¿Con el fariseo, confiando aún en ti, en tus obras, llenándote aún de orgullo por quién eres y por lo que haces para Dios, pero en realidad lo haces es para ti mismo? ¿Con el enfermo, estando consciente de tu necesidad y estando consciente de que necesitas de Él y que necesitas un milagro de parte de Él para cambiar y para que tu vida sea restaurada? Te identificas como un discípulo de Cristo que está mostrando amor y compasión a todos aquellos que le rodean.
sea con quien sea que te identifiques, todos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos a Cristo. Ser quebrados por el mensaje del reino al entender que somos pecadores, que necesitamos al único que puede salvarnos, y ese es Jesús. No importa si lo escuchaste hoy, porque como dije al inicio, el mensaje del reino nos va a quebrar las veces que sean necesarias, mostrándonos nuestra necesidad de Cristo. ¿Lo escuchaste hoy? Lo vas a escuchar cada vez que alguien que se suba acá a predicar, porque el evangelio es lo que todos necesitamos, porque es Cristo lo que todos necesitamos. Acompáñame a orar.